Vamos directamente hasta Ecuador, en Quito. Allá está César García Vélez. Nos contacta a esta hora un importante testimonio. Adelante, César. Gracias, Andy. Me encuentro con el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa, quien también junto a toda la Iglesia Católica acá en el Ecuador ha recibido con profundo dolor esta partida del Papa Francisco, que como explicábamos visitó el país en el año 2015. Monseñor, bienvenido con Latinoamérica. Pida conversando con todos los arzobispos de las principales ciudades. Quería comenzar a preguntarle sobre cómo recibió usted esta noticia de la partida de Francisco. La recibí con profundo dolor. A las 3:30 de la mañana, de la madrugada, me desperté, vi el celular y encuentro la noticia de la muerte del Papa. Al principio me costó creer porque uno no sabe a veces si es una noticia verdadera o no, pero luego pues confirmé que era una noticia verídica y sentí un profundo dolor. Inmediatamente oré, pedí por su eterno descanso, pero sobre todo agradecí. Yo creo que la iglesia entera debemos agradecer el legado del Papa Francisco. El dolor lo llevamos en el corazón, pero como hombres y mujeres de fe, toda la iglesia eleva esa oración y precisamente en este lunes de Pascua, un tiempo hermoso, yo pudiera decir, para ir al encuentro del Señor. Él está celebrando la Pascua junto con el Señor resucitado. Increíble porque hasta el último momento de su vida la dedicó al servicio y a pesar de su quebranto de salud no le impidió lanzar ese saludo en una fecha tan importante para el mundo como la Pascua. Así es, César. Yo te diría, y estoy poniéndole un comunicado que estoy haciendo como arquidiócesis de Quito, que el Papa aquel 13 de marzo del 2013, cuando fue elegido, pidió la bendición de todo el pueblo, de todos los fieles que estaban en la plaza de San Pedro y de todos los fieles del mundo entero. Y al final de su vida da la bendición, Urbi et Orbi, como que es una vida totalmente entregada, y lo es, totalmente entregada al servicio, al pastoreo, desde el comienzo hasta el final en su ministerio como sumo pontífice. Usted tuvo la oportunidad en varias ocasiones de poder reunirse con él y también acá en el Ecuador en el 2015. ¿Tiene alguna anécdota, algo que recuerda mucho de algún mensaje que le dio particularmente usted como líder acá en la iglesia en Quito? Tuve la oportunidad de unos 9 encuentros con el Santo Padre, sobre todo unas 2 audiencias privadas con el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, unos 3 encuentros preparatorios con comisiones preparatorias al Congreso Eucarístico Internacional que se celebró el año pasado aquí en Quito. Mira, el último consejo del Papa en la audiencia privada del 19 de octubre del año anterior me dijo: dile a tus sacerdotes que pregunten menos y perdonen más. Este es el hombre de un corazón misericordioso, que le interesaba la persona y que transmitía esa misericordia de Dios ante el pecador. Ese consejo me quedó marcado también ante una situación personal que yo le supe decir de una serie de calumnias que he recibido y en medios digitales. El Papa me dijo: ante la calumnia, silencio. Ante la calumnia, silencio. La verdad saldrá a flote. Eso me dio fortaleza. Y otros tipos de anécdotas sí tengo, poco más jocosa, más graciosa, pero el mensaje del Papa, cuando aquí en Quito me tocó organizar el encuentro del Santo Padre el 2015 con el mundo de la educación. Yo en ese momento era
presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Vivíamos un momento un poco difícil por que el gobierno, el Ministerio de Educación de ese entonces, pues había quitado la enseñanza religiosa del currículo y la ponía como un club más. Por lo tanto, nosotros peleábamos para que vuelva a ponerse la enseñanza religiosa en el currículo de los colegios confesionales y fiscomisionales. Y me tocó dar a mí el discurso de bienvenida, 5 minutos, al Santo Padre, en el que expuse claramente toda la historia de la educación católica en el Ecuador y ese compromiso y ese derecho y deber de los padres de familia en educar desde la fe y con la fe a sus hijos. Al final, el Santo Padre, cuando fui a saludarlo, después del discurso, me cogió la mano, me apretó y me dijo: Che, no te guardaste nada, lo dijiste todo, bien, bien. Esa cercanía del Papa Francisco, esa cercanía que te la demostraba de 1000 formas, pero que te hacía sentir primero acogido, después querido y sobre todo que te escuchaba. Además, un genio y figura, ¿no? Una característica particular de este Papa latinoamericano cuando vino al Ecuador en el 2015, desde el momento en que baja de su avión y el viento se lleva su solideo, también la túnica pues vuela. Y luego en cada lugar donde iba siempre dejaba estos recuerdos que van a trascender en el tiempo. ¿Qué diferencia usted de este Papa de otros? ¿Qué mensaje o cómo trascendió en usted, en su vida espiritual? Yo te diría que cada Papa está llamado por Dios en un momento de la historia y para un momento de la historia. Conocí a San Juan Pablo II, lo vi en la misa de beatificación en Guayaquil de Mercedes de Jesús Molina. No era sacerdote todavía, ya era salesiano, estaba en la etapa que nosotros los salesianos llamamos tirocinio, en la práctica docente, pero estuve en la misa y en un puesto preferencial junto con los sacerdotes. De Juan Pablo II yo tengo una imagen en mi memoria, la imagen y el rostro, la mirada de un hombre de Dios, realmente un hombre de Dios, que marcó la historia y marcó a la iglesia. De Benedicto no tuve el honor de poderlo, o sea, lo vi en una audiencia con los miembros del capítulo general de los salesianos en el año 2008, pero solamente los superiores se acercaron a saludarlo. Pero con Papa Francisco, como decía, he tenido unos 9 encuentros, unos nueve encuentros que fueron marcando también mi vida. Además, Francisco es el Papa que me nombró obispo. Eso le marca a uno, le marca en la acción pastoral de un obispo. Me nombró primero obispo de Loja y luego me nombró a los 5 años arzobispo de Quito. Mis líneas pastorales desde el primer momento fueron enmarcadas en el mensaje y en la doctrina de Francisco. Son 3 mis líneas pastorales: en salida, ternura y cercanía, y actitud de misericordia, que creo refleja mucho y en gran parte el legado del Papa Francisco. Y del Papa Francisco lo que queda en mi memoria y en mi corazón es su gran cercanía. Es un Papa y fue un Papa cercano, cercano a todos, que supo acoger a todos. Señor, entendemos que el cardenal Luis Cabrera, se estará desplazando hacia el Vaticano. ¿Usted lo acompañará? ¿Cómo están los preparativos a nivel de la Iglesia Católica acá en el Ecuador para poder acompañar en las ceremonias fúnebres? Estamos buscando pasajes para el cardenal Luis Cabrera y él nos ha pedido a Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito y secretario general de la conferencia, y a mí, como vicepresidente de la conferencia episcopal, que lo acompañemos al funeral del Santo Padre.
Está complicado lo de los pasajes en este momento, pero estamos buscando. Sí, todo depende de la fecha del funeral del Papa Francisco, que todavía no está definida. Estamos en un tiempo de Pascua, en la octava de Pascua, y eso marca un poco el funeral. Entonces, si el funeral es, pensamos nosotros, el 25, 26 o 27, pudiéramos acompañar si conseguimos los vuelos respectivos y regresaríamos inmediatamente para poder hacer aquí en Quito oficialmente la misa de fúnebre del Papa Francisco, que se hace después del funeral del Santo Padre. No se puede hacer una misa oficial de funeral antes del funeral que se hace en Roma. El cardenal estará formando parte del cónclave. Sí, así es. El cardenal tiene 69 años, en diciembre cumple 70 años, por lo tanto es parte del cónclave, va a vivir este momento histórico de la elección del sucesor del Papa Francisco. Solo algunas particularidades. En la Eucaristía ya no se menciona al Papa Francisco en su pontificado, es decir, ¿qué es lo que corresponde en ese momento? Tenemos sede vacante. Estamos en sede vacante, lo que se llama sede vacante. Ya en la Eucaristía, en el momento, en la plegaria eucarística, en el momento en que se dice que se pide por la Iglesia, y siempre se pide normalmente, decíamos, por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro obispo, y ahora se dice por la Iglesia y por nuestro obispo. Ya no se menciona al Papa. Lo que sí se puede hacer es pedir al Señor, en otro momento de la Eucaristía, y pedir al Señor para que el Espíritu Santo guíe la elección del nuevo pontífice. Eso sí, lo podemos hacer y se debe hacer. Habrá posteriormente, cuando se inicie el cónclave, hay una misa por la elección del Papa. Todo eso está contemplado en la liturgia. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que piensa usted debe prevalecer tras la muerte de Francisco, nuestro Papa latinoamericano? De Argentina, por cierto, que muchos le estarán viendo allá y a donde no pudo retornar, pero siempre lo guardó en su corazón, así como la mayoría de nuestras naciones y países en donde nos visitó. Yo estoy leyendo la autobiografía del Papa que se titula Esperanza. Y sí creo que al final de su vida, recogiendo todo el mensaje de Francisco en estos 12 años, estamos en el año número 13 de su pontificado, si al final de su vida podemos recoger un mensaje, es precisamente el que nos dio en este jubileo del año 2025. Debemos ser peregrinos de esperanza en un mundo que vive a veces desesperanzado. Como iglesia, como cristianos, debemos peregrinar, debemos poner esperanza en el corazón de los hombres. La certeza de que Dios nos acompaña, de que Dios está con nosotros en todo momento, de manera especial en los momentos de dificultad. Y la certeza de que Dios sale a nuestro encuentro. A mí me gustaba mucho una frase del Papa Francisco. Además, en mis homilías, tú no sabes, César, siempre yo traía, de acuerdo a la homilía, una frase o dos o tres del Papa Francisco. Me basaba en su mensaje. Y el Papa Francisco nos hablaba de un Dios que nos primerea, es decir, que sale a nuestro encuentro, que es el primero en buscarnos. No es que nosotros vamos a buscar a Dios, es que Dios sale a buscarnos a nosotros. Y esa confianza de que Dios nos primerea, creo que nos da este sentido profundo de esperanza para todo cristiano. Debemos ser esos peregrinos de esperanza. Esa es la tarea que nos deja Francisco y nos deja también una visión y una misión de la iglesia como una iglesia sinodal, en comunión, en participación y misión, sabiendo que somos pueblo de Dios. Ese es el gran legado de este último tiempo del Papa Francisco.
Gracias, ha sido el Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, en vivo y en directo para toda Latinoamérica. Reacciones que siguen llegando de todas partes del mundo tras la partida de Francisco. Te agradezco, gracias César por este contacto, por estos detalles. Seguimos recorriendo la información. Nos vemos en un rato.